confirman que están viendo la pantalla porque a mí no sé por qué no me parece que están viendo. Hey. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Entonces, vamos a ir viendo cómo la forma en que se conjugan ambos adjetivos va a depender bastante de la función que cumplen también dentro de la categoría de la cual son parte, ¿no? O sea, si son adjetivos en i o adjetivos en na. Y vamos a ver bien, ayer estuvimos viendo la explicación de cómo reconocer cuando se trata de adjetivos en i y cómo reconocer cuando se trata de adjetivos en na. Y eso es algo que es muy importante y que espero de que con las clases durante esta semana ustedes puedan ya terminar la semana reconociendo los adjetivos, conjugándolos bien, utilizándolos en su forma descriptiva y atributiva, ¿no? Y habiendo mínimo memorizado unos 20 o 25 adjetivos en total. ¿Vale? Entonces vamos a empezar de por sí a ver hoy lo que es la conjugación de estos adjetivos. Habíamos visto los adjetivos en i. Habíamos empezado a ver, digamos, un poco la conjugación de los adjetivos en i. Ahora, ¿qué sucede con estos adjetivos en i? Vamos a ver que la conjugación sigue el patrón que vemos aquí en pantalla. Aquí tenemos como ejemplo el adjetivo samui. ¿Qué habíamos dicho que significaba samui? ¿Quién recuerda? ¿Nadie? Samui es frío. Y lo habíamos encontrado, recuerden, en la parte de la explicación de Gatsky, ¿no? En los recuadros de ejercicios, Samuyasa. Habíamos visto Samuyasa. ¿Sí? Ahora, este adjetivo que significa frío se conjuga de la siguiente forma, ¿no? Ya que es un adjetivo en i, va a seguir el siguiente patrón. En la forma presente afirmativa, tenemos samuides. O sea, la i se mantiene y se añade la cópula des. En la forma presente negativa, la i cae y da lugar al kunaides. Por ende, tenemos samukunaides. Samukunaides. O su variante un poco más formal, que es samuku arimasen. Samuku arimasen. Ahora, vamos a ver la forma pasada afirmativa. Tenemos samukattades. La U cae y da paso al kattades. Es por eso que encontramos aquí la conjugación del adjetivo como samukattades. Samukatta. Mientras que el pasado negativo tenemos que la U una vez más cae y da paso al kunakattades. Es por eso que en la forma pasada negativa tenemos samukunakattades o su variante más formal, samuku arimasen deshita. Samuku arimasen deshita. Aquí tienen en pantalla también la traducción en inglés, ¿no? Samuides es frío, samukunaides no es frío, samukattades fue frío, no estaba frío, o samukunakattades no estaba frío, o no fue frío también. Hasta aquí la explicación fue clara, pudieron hacer capturas, escribir también. Yo nada más tengo una duda en eso del Adelante. Q Ajá. arimasen. ¿Por qué se pone Ujú. ¿Por qué se pone eso? Es simplemente la conjugación. O sea, no hay de por sí un porqué, simplemente recuerda que el pasado negativo, el presente negativo no va a requerir que la U del adjetivo perdón, de la I, que del adjetivo en I se caiga y que se escriba samuku arimasen si se quiere ser más formal, o samukunai, ¿no? Kunai, como la parte de la desinencia del adjetivo. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra duda? Yo. ¿Sí? Por ejemplo, en todos los
adjetivos que terminen en i, Ujú. siempre se le va a quitar y se le va a poner el Q. En la parte que lo requiere, sí. Pero recuerda que no solo el Q, sino toda la parte, toda la forma, ¿no? O sea, se cae la I aquí en la parte del presente negativo, pero se le añade kunaides, ¿no? Samu kunaides en el caso de este adjetivo, ¿no? Y lo mismo con el resto. La parte que está subrayada es la parte que reemplaza, ¿no? La parte que reemplaza. En este caso no reemplazas, no se añade, ¿no? En la parte del presente afirmativo. Aquí, como verán, tenemos el mismo adjetivo samui, ¿no? Y se añade nada más la partícula, la cópula des, perdón. ¿Sí? Sí, ¿Alguna yo otra me refería pregunta? a los negativos. ¿A cuál te referías, perdón? A los negativos. Ajá, sí, exacto. O sea, la I en la parte del negativo no está, ¿no? Entonces siempre se va a caer y todo el bloque, ¿no? Se le añade, ¿no? Kunai, kuarimasen, kunakatta des o kuarimasen deshita. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Mm. Vamos a continuar entonces. Estos eran los adjetivos en I. ¿Qué sucede con los adjetivos irregulares? Ahora, también en japonés tenemos adjetivos irregulares, como en este caso el adjetivo i. I, ¿qué significa justamente bien o bueno en japonés? ¿Mm? Esta es una gran excepción. De hecho, son muy pocos los irregulares y uno de ellos es justamente este i, adjetivo i. Vemos dos i. ¿Qué sucede? Este es un adjetivo irregular. Es un adjetivo irregular que se conjuga de la siguiente forma. En el presente afirmativo añadimos únicamente la cópula ides, ¿no? Para decir todo está bien, ok, ides. En el presente negativo, la primera i del adjetivo cambia a yo y la segunda i sigue la regla normal, o sea, se cae y se escribe kunaides. Entonces, en la forma del presente negativo tenemos yokunaides, yokunaides, o su variante más formal, yoku arimasen. Cuando hablamos de pasado, tenemos que aquí la primera i también se cambia a yo y la segunda i justamente sigue la regla, ¿no? Cae y da paso al kattades. Entonces tenemos yo kattades. Y en la parte pasado negativo tenemos yoku nakattades o yoku arimasen deshita. ¿Ok? A ver, vamos a hacer una parte de repetición para que al menos las estructuras nuestro cerebro las capte y las intente tener en cuenta. Vamos a regresar a la anterior, a la diapositiva anterior. Van a activar sus micrófonos, por favor. ¿Ok? Y van a repetir después de mí. Empezamos. Samui des. Samoides. 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 Samukunai des. Samukunaides. Samukunaides. Samuku arimasen. Samuku arimasen. Samukatta des. Samukatta des. Samukattades. Samukunakatta des. Samukunakatta des. Moう一度。Samukunakatta des. Samukunakattades. Samukunakatta des. Samuku arimasen deshita. Samuku arimasen deshita. ありませんいいですね。いいですね。Siguiente. いいです。Ides. Ides. よくないです。よくないです。 Yokunaides. よくありません。 Yoku arimasen. よかったです。よかったです。 Yokatta des. よくなかったです。よくなかっ Yokunakatta des. たです。よくありませんでした。 Yoku arimasen deshita. いいですね。Ahora sí, ahora vamos a pasar a los adjetivos, a la última parte de la explicación, que son los famosos adjetivos en na.
Estos son los adjetivos en na y la cosa curiosa e importante y barra más fácil, entre comillas, es que la conjugación de estos adjetivos es igual a la conjugación de la cópula des. Es tal cual, idéntica. ¿No? Aquí tenemos el adjetivo genki. Genki significa enérgico, vivaz, y es un adjetivo en na. La característica de estos adjetivos en na es que la na que conforma el adjetivo únicamente aparece cuando el adjetivo está en función calificativa, o sea, cuando está antes del sustantivo. ¿No? Si yo tengo la palabra, el sustantivo persona, hito en japonés, y yo luego tengo el adjetivo genki, enérgico, vivaz. Si yo quiero decir persona enérgica, de acuerdo a la explicación que les di ayer de introducción, ¿cómo diría? Genki-hito. ¿Y el na? Des. Genki na hito. Genki na hito. ¿No? Recordemos que el na aparece únicamente cuando está en función calificativa. Si yo quiero decir kono hito wa genki desu, ahí no tengo na. Ahí yo estoy diciendo esta persona es enérgica. Pero si quiero simplemente decir persona enérgica, genki na hito, cuando el adjetivo está antes del sustantivo, yo sí o sí voy a utilizar na. Lo tengo que dejar, no lo puedo quitar. ¿Ok? Esto es algo que no compete los adjetivos en i, porque los adjetivos en i siempre van a mantener la i. Siempre. Los adjetivos en na son los únicos que tienen este tipo de situación porque en la parte descriptiva no hay na. No hay. ¿No? Nosotros llegamos a saber que es un adjetivo en na cuando lo transformamos a función atributiva. ¿Ok? Y obviamente, pues ya que no sabemos los adjetivos, habría que siempre irlos a buscar en el diccionario. Y en el diccionario, ahí siempre va a aparecer i adjective, na adjective. ¿No? Adjetivo en i o adjetivo en na. ¿Ok? Pero veamos un poco ahora, antes de terminar la clase, les voy a dar justamente una lista de adjetivos, ¿no? Para que vayan buscando y vayan aprendiéndolos. Bien, por ahora vamos a ver la conjugación. Vamos a ver. Genki o genkina se conjuga en el presente afirmativo genki desu. Hai, minasan, kurikaeshite kudasai. Genki desu. Genki desu. Hai. Genki desu. En la forma del presente negativo tenemos genki janai desu Genki Genki janai desu. o genki ja arimasen. Genki ja Genki ja arimasen. arimasen. Como ven, hasta aquí es idéntica a la conjugación de la cópula. ¿No? Cuando nosotros aprendimos la negación, teníamos janai desu, teníamos ja arimasen. Vamos a ver ahora el pasado. El pasado de estos adjetivos en na. Pasado afirmativo, genki deshita. Genki deshita. Genki deshita. Genki deshita. Genki deshita. Pasado negativo, genki janakatta desu. Genki Genki janakatta. janakatta desu. O genki ja arimasen deshita. Genki ja Genki ja arimasen deshita. Genki ja arimasen deshita. Aquí entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Okay? La conjugación de los adjetivos en na es la misma que la cópula desu. Tal cual. ¿Bien? ¿Dudas? Les recuerdo por favor escribir sus nombres en el chat para poder controlar la asistencia. Gracias. No se olviden eso. Bien, ahora vamos a pasar a ver la diapositiva donde tenemos la parte de justamente del vocabulario de adjetivos. Aquí tengo toda una lista, ¿no? Que me gustaría que ustedes tomen una captura, me gustaría que ustedes la utilicen y busquen estos adjetivos en los diccionarios online o si tienen físico en físico, y traigan y vean los significados. Porque estos son los adjetivos principales que vamos a estar utilizando durante este primer periodo, hasta que ya los pueden aprender. ¿Ok?
Mañana vamos a empezar la clase con esta lista. Con esta lista y vamos a ir viendo algunos de ellos. Hoy vamos a tomar algunos random simplemente para conjugarlos. ¿Ok? Ahora, a ver, esto lo vemos mañana. Tenemos aquí. Bien, vamos a conjugar estos adjetivos en su forma presente afirmativa. Y aquí, aún así no conozcamos el significado, vamos a poderlo hacer siguiendo la regla que hemos visto hasta el momento. Los adjetivos que aquí son en na, yo ya les he incluido el na al final, así que no hay cuestión solamente de leer y conjugar. Por ejemplo, primer adjetivo que vemos aquí. ¿Cómo leemos? Takai. Takai desu ne. Hai, takai. Takai significa costoso. Costoso. Y es un adjetivo en i. Perfecto. Entonces, vamos a conjugarlo. ¿Cómo es? Al presente, los escucho. Takai desu. Takai desu. Takai desu. Afirmativo, ese era. Negativo ahora. Takai o yanai, no yana, takai yanai desu. Ie. Esa es la conjugación de na. Takakunai. Takakunai. Takakunai desu. O también. Takaku. Nai arimasen. Takaku arimasen. Ajá. Takaku arimasen. Ajá. Vamos a ver ahora el siguiente. Este de aquí. ¿Cómo lo leemos? Coco. Omoshiroi. Omoshiroi desu ne. Omoshiroi no imi wa interesante. Interesante desu. Vamos a conjugarlo. ¿Cómo es? Omoshiroi desu. Omoshiroi desu. Profe, una pregunta, Ajá. ¿también Omoshiroi se puede interpretar como impresionante o no cuenta? Omoshiroi de por sí tiene la acepción, ¿no? de ser expresivo, ¿no? Como decir, sí, fascinante, Pero interesante, lo entretenido. he visto mucho en los animes cuando por ejemplo, está en una escena así, pues sí, bastante, pues crucial y dicen Omoshiroi, o sea, entonces por eso lo interpreto como impresionante o como sublime, no sé. Sí, sí, a ver, sí, podría también tener en algunos contextos, ¿no? El significado de impresionante. Pero el principal es interesante y el segundo es entretenido. Y ya después de esos podríamos encontrar justamente impresionante, fascinante, intrigante también, en algunos casos. Ok, gracias. ¿Ok? Yeah. Hai. Katsuya wa moshiroi. Omoshiroi desu. Shiroi kunai desu. Omoshiro kunai desu. Recuerden que la I cae. Omoshiro kunai desu. Omoshiro kunai desu. O también. Omoshiro ku arimasen. Omoshiroku arimasen. Pasado. Omoshimashita. No. Ah. Vayan a ver la captura que les dije que hagan. Omoshiro katta desu. Omoshirokatta desu. Pasado negativo. Omoshiro kunakatta desu. Omoshiroku nakatta desu. Pasado negativo formal. Omoshiro ku arimasen deshita. Ok, perfecto. Vamos con el siguiente. A ver, vamos a ver. Uno ahora en na. En na vamos a ver. Kireina. Kireina. ¿Cómo lo conjugamos? Ese sería kirei desu. Kirei desu. Luego, negativo, presente negativo.
kirei janai desu. Kirei janai desu. Presente negativo formal. Kirei Kirei ya ya arimasen. arimasen. Hai, kirei ya arimasen. Pasado afirmativo. Kirei deshita. Kirei deshita. Pasado negativo. Kirei ya nakata desu. El pasado negativo formal. Kirei ya arimasen deshita. Kirei ya arimasen deshita. Ahí desu ne. Muy bien. Vamos con otro. Tenemos aquí el adjetivo isogashi, isogashi, ocupado. Isogashi, ¿qué tipo de adjetivo es? Y I desu ne. Ikeyoshi desu ne. Hai. ¿Cómo lo conjugamos? isogashi desu. Ujú, Isogashi kunai desu. ujú. Luego, Isogashi kata desu. a ver, faltó la parte del negativo, presente negativo formal. Sería Isogashi. Isogashiku arimasen. So desu ne. Isogashiku arimasen. Ahora sí, vayamos con el pasado. Pasado afirmativo. Isogashi kata desu. Isogashi katta desu. Pasado negativo. Isogashiku nakata desu. Negativo formal. Isogashiku arimasen deshita. Isogashiku arimasen deshita. Hai,いいですね. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Veremos ejemplo oraciones con Sí, estos. sí, de hecho. Entonces, es solamente práctica para que capten la conjugación, ¿no? De cada uno. Mañana vamos a continuar, de hecho también por eso les he mostrado esta lista de adjetivos, porque la vamos a utilizar en la creación de oraciones, ejercicios en clase y demás. Por eso les aconsejo ahora que hagan esta captura, busquen su significado y adjetivo que encuentran, adjetivo que conjugan. La columna que ven a la izquierda son todos adjetivos en i. La columna de la derecha son todos adjetivos en na. Hay que buscar los significados. Muchos de estos ya los conocen, ya los tienen. Solamente habría que ver bien, ¿no? La conjugación. Presten atención al momento de conjugar, que hay varios de estos, bueno, es más uno en realidad que acabo de ver, que se conjuga como el adjetivo irregular que hemos encontrado. ¿Ok? ¿Qué no es esto? Chotomatene. To. Kore desu ne. Hai. Ikeyoshi. ¿Y desu ka? Hai. ¿Sí? Mañana vamos a continuar con la parte de la conjugación. Vamos a ver primero los significados de los adjetivos que me van a dar. Por favor, hagan por favor las actividades, no las dejen pasar. Y, ¿qué más les iba a comentar? De hecho, voy a estar también terminando de revisar las actividades de Classroom, ¿no? Para que tengan también la corrección de lo último que enviaron. ¿Ok? ¿Alguien me quería comentar algo antes de terminar por hoy? Yo, profe, le ¿Sí? mandé mensaje ayer si me podía contestar una duda en estos minutos. Sí, te escucho. Sí. Es acerca de la palabra mama, que bueno, he escuchado mucho en muchos lados. Bueno, no en muchos en canciones y luego en cosas así. Ahorita en el grupo le mandé ahorita unas fotos. Ajá. Déjame ver. Donde vienen ejemplos, pero la verdad no sé muy bien qué significa o qué podría tomar como significado. Mama es, digamos, refleja un estado de las cosas, ¿no? Cuando uno dice mama, ¿no? Es como si es un adverbio y también un sustantivo al mismo tiempo. Significa así como es, ¿no? Así como uno es también. En algunos casos puede significar un porqué explicativo, no el de pregunta.
Pero en todo, en general, expresa una condición, un estado, ¿no? Para decir, así como están las cosas ahora. Entonces, más que entender una traducción, simplemente nos ayuda a aclarar un enunciado. Entonces, Aclarar que algo permanece, algo así. exactamente. Así es. Tiene muchas Aclarar. formas, ¿no? Lo utilizamos justamente como acabo de ver en las imágenes que se he enviado. Hay muchas formas de encontrarlo en estructuras, este mama. Pero yo creo que, no sé si es N5, este mama, pero Es de hecho es N3, N3, de hecho, por eso te muestra justamente, ¿no? Porque el estado perenne de algo, ¿no? O algo que es así como es, ¿no? Es este tipo de expresiones que involucran otras estructuras, como por ejemplo la forma causativa, ¿no? La forma de la sustantivización de adjetivos también y demás, ¿no? Que de repente se ven más adelante. Pero si aprendes el contexto de mama como estado, ¿no? Como estado de permanencia de algo, o No como decir, una palabra con significado, más que nada como algo que, como usted dice, ¿no? Que permanece exacto, o algo sí, así. eso es lo mismo que yo les digo casi siempre, ¿no? En japonés no todas las palabras tienen un significado. Son palabras que a veces nos ayudan a comprender o a dejar en claro algo, pero en español no siempre tienen significado, no siempre se pueden traducir. Entonces, en este caso de mama es justamente lo que te he dicho, ¿no? El estado de permanencia de algo, ya sea de un estado o de una condición. Sí, ¿Vale? porque sí me causó problemas hace rato. Bueno, Sí, así, sí, sí. en la noche. No, no te preocupes. Muchas gracias, ¿Vale? profe. De nada, de nada. ¿Ven alguna otra duda antes de terminar? Yeah. No, profe, todo bien. Ok. Gracias. Bien, entonces,